Sanje Chodon Soye Chamala, Chachambata, Tomo refugio en el Buda, Dharma y Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos, la acumulación de méritos y sabiduría de escuchar el Dharma puedan lograr la budidad para beneficiar a todos los seres. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos acumulados y la sabiduría de escuchar el Dharma pueda lograr la budidad para beneficiar a los seres. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema, que por las acumulaciones de méritos y sabiduría de escuchar el Dharma pueda lograr la budidad para beneficiar a los seres, a todos los seres transmigrantes. Su santidad cambió. Antes decíamos Sonanki, que solamente está refiriéndose a los méritos de la virtud acumulada. Pero hay que incluir también, los méritos, la colección de méritos, de virtud, así como de sabiduría. Por eso se dice Tsok, colección, Sonanki, debido a eso que pueda lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres transmigrantes. Entonces, para la motivación para escuchar las enseñanzas, pensemos, el propósito de mi vida no es solamente para lograr la felicidad para mí mismo, no para la felicidad temporal de esta vida, porque esa felicidad temporal es de la naturaleza del sufrimiento. Por eso es una meditación muy importante para nosotros el darnos cuenta de la naturaleza de sufrimiento, por ejemplo, de las comidas deliciosas, beber alcohol, tomar drogas, dormir, etc. En Occidente todo eso se considera felicidad, placentero, y así estás como atándote. Es como cuando te juntas con las manos y te dejas colgar de unas alas, como si fuera lo del ala delta. Sí, se está refiriendo a cuando los paracaidistas se tiran de los aviones y se ponen todos juntos con las manos sin paracaídas, lo abren luego al final y a veces algunos se caen, no le abre el paracaídas. Y claro, y mueren. Pero no suelen mostrar los resultados, esos finales que puedan pasar. O todo ese tipo de cosas arriesgadas. Por ejemplo, también una cosa que Rinpoche vio en una televisión era una persona que lanzaban como desde un cañón hacia un sitio, o sea, como si fuera una bala de cañón, lanzaban a la persona muy distante a otro lugar. Es decir, hay todo tipo de cosas dependiendo del interés de las personas, incluyendo drogas, sexo, todo eso. Bueno, pues todas esas... Cuando hablamos de sufrimiento está por un lado el sufrimiento del sufrimiento o el sufrimiento del dolor, pero también está el sufrimiento del cambio,
que se refiere a todos los placeres sansáricos que son de la naturaleza del sufrimiento del cambio, porque son de la naturaleza del sufrimiento, ya que es una felicidad que no dura, sino que de continuar con esa experiencia el sufrimiento aumenta. Al principio no lo notas, pero luego se nota. Por ejemplo, si te gusta mucho comer, al principio tú te sientes bien, pero comes más y poco a poco empiezas a notar el dolor, el malestar. Y así hay muchas cosas que son de la naturaleza del sufrimiento y es una meditación muy importante, aunque no hay mucha gente que es consciente de esto o que medite de esta forma. Pero si tú eres inteligente, si tú eres afortunado e inteligente, es en lo que debes de meditar. Porque así viendo el sufrimiento, no contemplándolo como placer, entonces no generarás apego y tu mente se verá libre del apego. Tu mente podrá lograr la paz interior libre del apego y tendrás una mente satisfecha. Y eso es muy, muy importante. Es como el primer dharma, el comprender el sufrimiento, no solamente el sufrimiento del cambio, sino que estos vienen de este nivel más sutil del sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, que como muchas veces os digo, se refiere a los agregados que están bajo el poder de karma y engaños, la causa del sufrimiento, y por eso están impregnados del sufrimiento. Eso es por lo que nuestra mente sufre, nuestro cuerpo sufre, dado que está bajo control de karma y engaños. Si estuviera libre de engaños y karma, no habría razón para experimentar sufrimiento. Rinpoche dice que han estado hablando ahora sobre un compañero que está ahí, que le amputaron el brazo, creo, sobre su brazo, y entonces, bueno, pues debido pues eso, al karma, uno experimenta el sufrimiento, y que incluso, aunque uno no tenga, ya le hayan amputado un miembro, pero sin embargo todavía sigue sintiendo sensaciones o incluso sigue sintiendo dolor en el miembro amputado, porque el karma no ha acabado. Debido a las huellas dejadas en la mente. Entonces no es sorprendente. Lo más importante a comprender es el karma, el por qué uno experimenta el sufrimiento incluso aunque no tenga el brazo, aunque le hayan amputado el brazo. Eso es por el karma. Rinpoche pregunta a ese estudiante que está ahí, porque se ve que han estado hablando sobre su brazo amputado, ¿cómo se llamaba? Se llama Sean. Entonces se ve que Sean hace mucho tiempo, en unas vidas pasadas, o casi como si fuera una vida pasada, cuando estaba en Nueva Zelanda. Yo fui varias veces allí al centro de Mahamudra y también al centro de Dorje Chan en Nueva Zelanda. Entonces cuando acabé de dar enseñanzas, salía de mi habitación. Entonces este compañero Sean y su amigo Alan estaban siempre juntos. Siempre me acuerdo de ellos, los veía juntos allí en Nueva Zelanda. Esto fue hace ya muchos años. Casi podríamos decir que fue en una vida pasada, de tanto tiempo que ha transcurrido. Y ahora le pregunta Rinpoche a Sean que hace cuántos años tuvo ese problema en el brazo. Fue hace 44 años que tuvo un accidente de tráfico y entonces pues se quedó, no sé si le amputaron el brazo o el caso es que se quedó sin ningún tipo de sensibilidad.
pero sin embargo sí que sufre. Es decir, hay personas que les amputan los miembros, el brazo, la pierna, pero todavía siguen sintiéndolo. Y eso es por las huellas tan intensas del pasado que tuvieron ese accidente. Y todo esto es debido al karma. Y es un tema muy interesante para analizar e investigar. Pero bueno, la respuesta básica es el karma. Si no, es muy difícil tener una respuesta. Si no conocemos el karma, pues no hay una respuesta a nivel último. No importa cuánto uno hable, cuántas cientos de páginas elabore sobre el tema. Entonces el tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, decimos compuesto porque compone la semilla de los engaños y karma, los agregados, es decir, contienen esa semilla de engaños y karma. Y de esa semilla de nuevo surgen los engaños y de nuevo surge el sufrimiento, es decir, compone. Y si decimos que lo impregna, que ya lo he explicado en otras veces, pero en relación a una persona, por ejemplo, eso es lo que sucede con los agregados, que están como impregnados de ese sufrimiento. Pero desde otra perspectiva podemos decir que desde el reino sin forma, en lo que se llama la cima del samsara, que tiene esos 4 niveles del reino sin forma, el primero de estos niveles del reino sin forma, que se llama el espacio infinito, luego conciencia infinita. El tercer nivel se le dice, o el tercer reino se dice la nada. Y luego el cuarto nivel se le conoce como la cima del samsara. Bueno, pues desde este nivel de la cima del samsara, este cuarto nivel del reino sin forma, desde ahí hasta lo más profundo del samsara, el infierno caliente número 8, Nyalwanarme, que es en el que se experimenta el sufrimiento más insoportable. Bueno, pues en todos estos diferentes reinos de existencia, todos los agregados están totalmente como dominados bajo el control del karma y los engaños. Es decir, no están libres de karma y engaños. Por eso su naturaleza es la del sufrimiento. Esa es la base de donde surge el sufrimiento, del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. Por eso es muy importante. El sufrimiento principal que como budista has de aspirar a liberarte es este tercer nivel, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Porque una vez te liberes de este tercer tipo de sufrimiento, es decir, uno tiene que para ello tiene que meditar en
en que es completamente insoportable, es como estar en medio de un fuego, de una hoguera. Entonces, cuando sientes eso, uno quiere liberarse y busca cómo generar el camino, las 4 verdades nobles, la verdad del camino, la verdad de la cesación del sufrimiento, etcétera. Y así uno se puede ver libre de estos, tanto del sufrimiento del cambio como del sufrimiento o el sufrimiento manifiesto. Por eso es muy importante dedicar tiempo a meditar en cómo todo en el samsara es de la naturaleza del sufrimiento, cómo los placeres samsáricos, etcétera, son de la naturaleza del sufrimiento. Es muy importante hacer esa meditación, no simplemente quedarse con la meditación del sufrimiento humano, del nacer, envejecer, enfermar, renacer y morir. No solamente meditar en eso, sino que uno ha de meditar en cómo este cuerpo, estos agregados, son como un contenedor de sufrimiento, como todo esto es de la naturaleza del sufrimiento. Y por eso tenemos que generar el camino que nos libera de esto, de forma que no tengas agregados que sean de la naturaleza del sufrimiento, que te veas libre de esos agregados. Los Arya Bodhisattvas, los bodhisattvas exaltados, excelentes, no tienen, esos Arya Bodhisattvas no tienen un cuerpo de sufrimiento, tienen un cuerpo como espiritual. Es decir, no tienen este cuerpo y mente burda cuya naturaleza es el sufrimiento. No poseen, sino que tienen un cuerpo espiritual mucho más sutil. Y no solamente los arahats, sino también los bodhisattvas de niveles superiores, los bodhisattvas excelentes o exaltados, no tienen el sufrimiento del nacer, envejecer, no tienen el sufrimiento de la enfermedad o el sufrimiento de la muerte. Cuando aprendemos sobre las tierras y caminos, aprendemos todos esos aspectos. Es por eso necesitamos aprender la filosofía, no solamente el Lanrin. El Lanrin, por supuesto, sí se extiende, pero necesitamos al menos conocer, aunque no sea de forma muy extensa, pero al menos tener un cierto conocimiento de la filosofía, de conocer la esencia de la filosofía. Y así podremos tener una comprensión completa, una buena comprensión más profunda del Dharma. Entonces, continuando con la motivación. Piensa que el propósito de tu vida, incluso lograr el nirvana, poder liberarte del samsara, esa felicidad a nivel última, de liberarte por siempre, ni siquiera ese es el propósito de la vida. El propósito real de la vida es beneficiar a los seres. Y para beneficiarlos debemos de dejar de dañarles, empezando, pues eso, beneficiando a una persona, a un ser no humano o a un insecto, o a cualquier...
Bueno, pues a partir de ahí, pues hay infinitos seres, tantos como el espacio. Entonces, poder liberar a los innumerables seres transmigrantes de los océanos del sufrimiento samsárico y llevarles a la felicidad inmaculada de la budeidad, la completa cesación de los oscurecimientos burdos y sutiles, y completar todas las realizaciones y hacer eso por uno mismo solo. Para ello necesitamos lograr la iluminación completa, la budeidad, y para ello, claro que necesitamos actualizar, generar, realizar el camino. Simplemente rezando no va a suceder. Necesitamos generar todo el camino a la iluminación, desde la devoción al Guru hasta la iluminación, viendo al Guru como Buda y a partir de ahí a la iluminación. Y eso requiere que purifiquemos los oscurecimientos y que reunamos las condiciones necesarias, la acumulación de méritos para que todo esto suceda. Y por ello vamos a escuchar estas enseñanzas. Entonces, continuando por donde lo dejamos en la última clase, acordaros donde lo dejé, en este punto tan importante en el que en el mundo, por ejemplo, cuando en las guerras civiles o guerras mundiales, cuando pues hay algunos que destacan por matar a muchos enemigos, y entonces a esa persona se le considera un héroe. Y todo el mundo pues alaba su valor, su coraje. El gobierno le condecora como siendo un hombre muy, muy valiente, un héroe. En realidad he visto hombres que condecoran, pero no tanto a mujeres. Siempre parece que es a los hombres. Las estatuas son de hombres, dice. Supongo que es que las mujeres no han matado a tantos. Entonces, hay una gran diferencia. Como ya os he mencionado, no voy a volver a repetirlo, pero es algo extremadamente, ¿cómo diría? Es algo tan lamentable, tan lamentable. Están creando karma para sufrir durante eones y eones y eones. En los reinos inferiores unos karmas tan intensos, tan negativos, debido a su ignorancia es increíble, infinita como el espacio, y sus mentes son completamente oscuras, como sin luz de estrellas o de sol, debido pues eso, a la ignorancia de no conocer el Dharma, el karma, y debido a eso tienen que sufrir tanto como resultado de ese karma del pasado, de haber matado a tanta gente. Eso es un ejemplo. Eso sin contar las otras acciones negativas. Entonces es realmente algo increíble, impresionante y que muy lamentable. Son objetos puros de compasión. Pero sin embargo vosotros, la Sangha, sois los verdaderos héroes y heroínas. Por eso, lo que el mundo reconoce o el gobierno reconoce como héroes es a aquellos que siguen los engaños, que siguen la raíz del samsara, la ignorancia, que sostiene el yo como real, o el pensamiento egocéntrico, las tres mentes venenosas del apego, enfado e ignorancia. Es muy obvio, es muy claro, o sea, siguiendo así el enfado, es imposible. ¿Cómo va a haber un héroe? Imposible. No hay ni siquiera el aroma de un héroe siguiendo el enfado. Mientras que vosotros, Sangha,
varones y mujeres, sangas o sanganis. Ha inventado una palabra. O como geshes y geshenis, como para refiriéndose a las mujeres. Bueno, es una palabra que se ha inventado. Lo que vosotros hacéis, sangha, es que la causa del samsara, las causas de los océanos de sufrimiento samsárico, de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, seres humanos, suras, asuras, tanto sufrimiento en cada uno de los reinos, pues las causas de esos son los engaños y vosotros estáis derrotando a los engaños, estáis esforzándoos por eliminarlos. Y eso, como el otro día os expliqué, de esa forma, derrotando los engaños, al controlar los engaños, al cesar los engaños, mediante esa, entonces los océanos de sufrimiento de cada uno de los reinos cesa, los conquistas el sufrimiento del renacer, todos los sufrimientos, conquistas el sufrimiento de todas las enfermedades, conquistas el sufrimiento de la vejez, conquistas el sufrimiento de la muerte, y eso sin hablar de los otros tipos de sufrimiento, el del cambio y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, o el sufrimiento del cambio. ¡Wow! Es increíble. Y no solo eso, causas que los seres les ayudas. No solamente te beneficia, sino que tú causas que tu experiencia al estudiar el Dharma, al escuchar, reflexionar, meditar, entonces causas que otros puedan derrotar, controlar las causas del sufrimiento, los engaños, todas estas mentes que he mencionado antes, la ignorancia que sostiene el yo como real, que es la raíz del samsara, el pensamiento egocéntrico, la ignorancia, apego, enfado, y así causas a otros que puedan controlarlos, que puedan derrotar todo eso. Y de esa forma liberas a otros de los océanos de sufrimiento de cada uno de los reinos. ¡Wow! ¿Sabes? Tienes que saberlo, pensar de esa forma. Especialmente si generas la bodhicitta. ¡Wow! Eso es como el sol que resplandece en el mundo. En el mundo solo hay un sol y que brilla en todo el mundo, y gracias a eso todos los animales, la gente, todos lo disfrutan. Bueno, pues cuando tú te conviertes en bodhisattva, tu bodhicitta ofrece felicidad a todos los seres. ¡Wow! A los innumerables seres hasta la iluminación. ¡Wow! Así, por eso vosotros sois los verdaderos héroes, y siempre tienes que recordarlo. Cuando tu mente está como débil, pensando, debo continuar como monje o monja o no, y quizás a lo mejor físicamente eres monje o monja, pero sin embargo tus propósitos son los de los laicos, o deseas volver a ser como un laico. Y quizás tener 100 hijos, maridos, mujer, etc. No sé si puede ser posible tener 100 hijos o muchas mujeres. Si tienes muchas mujeres, igual puedes hacer muchos
hijos. En el pasado había sido bodhisattvas que tenían muchas mujeres y por tanto tenían muchos hijos. Es decir, cuando físicamente eres monje o monja, pero tu mente es como la de un laico. Pregunta dónde, antes de esto, qué era lo que había mencionado. O sea, antes de que empezara a hablar de la Sangha como héroe, ¿qué estaba hablando? Pregunta Rinpoche. Bueno, tienes que recordar siempre, cada día, y recordarlo muchas veces. Tienes que ser un héroe, ¿sabes? Un héroe. Lo que el mundo, lo que los gobiernos reconocen como héroes, no lo son. Tú sí que eres un verdadero héroe, recuérdalo. Y además regocíjate de esa increíble oportunidad de ser un héroe. Un héroe sobre todos los engaños, que controla, derrota, cesa todos los océanos de sufrimiento de cada uno de los reinos. Y así te puedes liberar a tú mismo de todos ellos. Si eso no es un héroe, entonces ¿qué es un héroe? Entonces, si eso no es un héroe, los héroes no existen. Y luego poder liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansárico de cada uno de los reinos. ¡Wow, wow, wow! Y llevarlos a la budeidad, al gran nirvana. A la budeidad. Si eso no es un héroe, entonces ¿quién? ¿Dónde puedes encontrar o buscar un héroe? No vas a buscar un héroe, no vas a encontrar un héroe en la parrillada o en la barbacoa o haciendo pizzas y busques el héroe en las pizzas. Y pregunta a los estudiantes que hay, dice, ¿sabéis hacer pizza? Rinpoche tampoco sabe hacer pizza, dice. Entonces siempre piensa y además regocíjate siempre. Un día eres laico y luego eres sangha. No, que no sea así. O sea, un día eres laico, luego sangha, una semana sangha, una semana laico. No es así. Tenlo muy claro y disfruta tu vida como sangha. Tenlo claro. Ten claro tus objetivos, lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo y lo que vas a lograr. So now maybe yeah, I'll just give some example. Os voy a dar algún ejemplo. So there's this my memory institution. I think there's 4 guys.
Ahora mi memoria no es tan buena, pero son 4 los encabezados en el texto sobre la ordenación en la que se explican los votos. Explain the vows. First, knowing for the example, Gelong. Lo primero es, por ejemplo, conocer, si hablamos de los votos de un Gelon o de un Getsul, el Getsul tiene 36 votos. ¡Wow! O incluso el voto de Upasika, de liberación individual, que son los 5 votos o los 5 preceptos, y también el otro nivel que es los preceptos durante un día. Sí, los 8 preceptos Mahayana. Con bodhicitta, el tomar los 8 preceptos Mahayana son parte de los votos de Pratimoksha. Sin bodhicitta serían también está los 8 votos de liberación individual, pero o preceptos, pero que no serían los Mahayana, sería sin bodhicitta. Y un laico los puede tomar. Y también están los 36 votos de un Getsul o Getsulma. Y para los Gelons, por ejemplo, las Gelonmas, las mujeres tienen 363 votos. Espero que el número sea el correcto. Y luego los monjes completamente ordenados tienen 100, los Gelons tienen 253 votos. Es decir, menos que las mujeres, y las razones, porque las Gelonma, las mujeres, tienen más votos, ya que por su naturaleza enfrentan más problemas, son más vulnerables a más problemas. De ahí que haya más votos, más preceptos. Entonces, estos votos los podemos agrupar, bueno, de acuerdo a la traducción que Rinpoche nos da, los podemos agrupar en lo que se llaman caídas de un Gelon. No hay como 5 divisiones de estas caídas de un Gelon. Estaría lo que llamamos las derrotas, luego algo difícil de traducir, pero como serían como los restantes, o luego también otra tercera categoría, Tunje, en tibetano, y que es lo que nos llevaría a esas transgresiones que nos llevarían a renacimientos inferiores. Y luego hay otro grupo que es de confesión individual, y luego un quinto grupo que son como vicios o negatividades. Que bueno, que aunque uno no haya estudiado extensamente todo esto, necesita conocer su esencia. De forma que uno pueda distinguir qué voto está rompiendo o qué voto está guardando. Porque si no lo sabes con claridad, no lo puedes decir. Y también conocer qué engaño es más intenso. Entre los engaños,
cuáles son los más arraigados y así poder practicar el antídoto, aplicar el antídoto o el remedio a esos engaños para apaciguar esos engaños y conquistarlos. También hay otro grupo de 4 cosas que ahora no me acuerdo exactamente los nombres. Creo que se está refiriendo a las 4 formas de prevenir que no se den como transgresiones. Por ejemplo, si tienes una cierta comprensión de vacuidad, eso es muy útil para controlar los engaños y para poder practicar, mantener la moralidad de forma pura sin dañarla. No tener simplemente una comprensión intelectual y no practicarla, no eso, sino el mantener esa atención consciente sobre la vacuidad. No basta con el conocimiento intelectual y no aplicarlo. Porque a veces sucede que uno ha estudiado muy bien, conoce muy bien las enseñanzas, puede debatir, pero no practica luego esa atención consciente en la vacuidad, en su vida diaria, y entonces cuando se dan las condiciones y aparece un hombre o una mujer, está esas condiciones que están cerca de ti, los conoces y enseguida tu mente está completamente como intoxicada o abrumada y eres derrotado por los engaños. No lo sabes, no realizas, no lo reconoces y de repente te ha derrotado el engaño, te ha conquistado, te ha poseído. Hay una palabra que se me ha olvidado. Dice, ¿cuál es la palabra de lo que es opuesto a la democracia? Dictadura. Pues sí, así es, un dictador. Dice, tu pensamiento egocéntrico es como tu dictador. Tu ignorancia que sostiene el yo como real ha sido tu dictadura. Así, esos engaños son tus dictadores, tu apego ha sido tu dictador, pero no lo has reconocido y felizmente le obedeces. Que con la expectativa de felicidad lo sigues totalmente entusiasmado cuando es una gran alucinación y sigues así al dictador. Por ejemplo, a ver. Bueno, quizás vosotros practicáis más la atención consciente, la vacuidad de lo que yo lo hago. Y bueno, aunque algunos de vosotros ya habéis escuchado esto que voy a mencionar ahora, el ejemplo que suelo dar. Cuando el maestro, por ejemplo, en la escuela dibuja en la pizarra
ese dibujo de dos rayas atravesadas por una. Bueno, pues antes de que te enseñen el alfabeto, escriben ese dibujo en la pizarra y antes de que te digan que eso es una A, en esos momentos tú estás viendo una línea así. No ves que eso sea una A. Puedes ver A, pero no lo reconoces, no lo identificas como tal. Es muy, muy claro. Y no lo reconoces como tal porque nadie te ha enseñado que eso es una A. Entonces un dibujo así se te aparece a ti y entonces eso es lo que ves. No ves que eso sea A. En absoluto, no lo ves en absoluto. Eso es lo primero que tienes que tener muy claro. Cuando eres pequeño, en tu niñez es así. Pero luego el maestro o tus padres o alguien que te está enseñando el alfabeto, esa persona te dice, esto es una A. Y entonces tú sigues el nombre que ha dado la persona y crees en ello. Lo que la persona te está diciendo, eso es A. Entonces pones el mismo nombre, ya aplicas el mismo nombre a eso, a ese signo. Es decir, ya tu mente nomina sobre ese diseño, sobre eso que está en la pizarra, nominas A, le das la misma etiqueta. Y luego, inmediatamente después, se te aparece, tienes la aparición de una A. Sin que tu mente ya nomine A, no habría, no podrías decir esto es A, no, en absoluto. O sea, si no nominas A, no puede haber apariencia de A. Y eso es algo científico. Entonces, el siguiente segundo, el siguiente momento que dices esto es A, eso, o sea, sobre esas líneas ahí dibujadas, dices, eso es A. Tu mente nomina y tu mente cree en eso. Y entonces se te aparece como tal. Eso es una A. En el siguiente segundo dices, esto es la A. Y el tercer segundo, que es un momento muy corto, un instante inmediatamente después, solo entonces tú ves, esto es A. Ese tercer momento o tercer segundo, entonces tú ves, esto es A. Es así como sucede. Exactamente igual con el yo. Mi mente quien quiera que te enseñe, por ejemplo, en tibetano, esta palabra na, que es lo que traducimos como yo, no sé, los diferentes idiomas. Por supuesto, y cuando está en el útero materno, es decir, previo a la vida,
la continuación del yo está ahí. Entonces, la mente lo nomina y lo que es nominado se aparece. Y en el tercer momento, entonces uno lo ve como esto es yo. Y es similar cuando es en el útero de la madre para ese niño, incluso así lo ve. Entonces así uno puede ver que el yo que vemos viene de la mente. La A que vemos viene de tu propia mente. Eso es muy, muy claro. La A, el yo, viene de tu propia mente. Y exactamente igual los objetos de formas, sonidos, olores, sabores, objetos tangibles, todo eso, todo lo que vemos cada día viene de tu mente. Esto es muy, muy claro. Y también la mente, el conocedor, también viene de la mente. Todos esos pensamientos, el conocedor, la mente, viene de la mente, del pensamiento. Y así aquí, todo viene de la mente. Samsara, nirvana, todo viene de la mente. Permanente, los fenómenos permanentes, impermanentes, todo viene de la mente. Y así debemos hacer esa meditación, esa atención consciente, no solamente durante un día, no solamente durante un fin de semana, 2 días, una semana. Es muy, 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 muy importante. Una meditación muy importante y profunda. ¡Wow! ¡Qué gran y profundo descubrimiento! ¡Qué descubrimiento tan profundo! Nunca he oído, nunca he hecho retiro en esto. Bueno, quizás hacemos a lo mejor retiros en la deidad o retiros elevadas o meditación o retiros en la observación de la respiración. Pero este tipo de meditación no lo hacemos y sin embargo esto es lo que pone tu mente en forma. Y esto es lo que te protege de una vida alocada. Por eso es tan importante cada día este adiestramiento con cualquier cosa que tú veas. Es como una guerra que está sucediendo y que la gente, a lo mejor la gente está disfrutando en una fiesta, lo que a veces o lo que ves en una película en la pantalla, lo que vemos en las pantallas viene de la película que se pone en la grabadora o en el proyector. Y entonces proyecta esa película. Bueno, pues exactamente igual con la mente cada día, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que sentimos y qué más, que queda, lo que saboreamos. Todo eso, el objeto de la mente, todo eso viene de la mente. Es tan importante. Incluso aunque practiques durante años esta atención consciente, es tan importante porque te ayuda a no perder el control, a que no surja el apego, el enfado. Wow, wow, wow. Es increíble. Con esa atención consciente, entonces vas al mercado o al supermercado o a las diferentes tiendas o centros comerciales, o vas a tu casa o vas a encontrarte con tu enemigo, a hablar con él, te sientas y hablas y haces esta meditación, esta atención consciente de que todo lo que ves, oyes, hueles,
saboreas viene de tu mente. Lo que he explicado, la forma en la que he explicado, recuérdalo. Y así no importa cuánto enfado te muestre el enemigo diciendo eres terrible o todas esas cosas, eres tan egoísta, o tu amiga o tu novio o tus padres que te menosprecian o que te regañan. Pues tú sentado meditas, practicas esa atención consciente de que todo eso viene de tu mente debido al karma negativo del pasado que has creado cuando dañaste a otros, y ahora esas acciones se dirigen hacia ti, justo lo opuesto a lo que tu apego o a tu pensamiento egocéntrico te dañan. Y eso es el resultado de tu karma negativo del pasado de haberles dañado. Creo que ya lo mencioné una cita el otro día en la última charla o la anterior, en la que decía que si no hubiera dañado en primer lugar a los demás, nadie me estaría dañando ahora. No estaríamos recibiendo el daño de otros. Nadie me dañaría si no hubiéramos dañado a otros en el pasado. Ese es el significado de lo que había en esa cita. Entonces, cuando haces un retiro o haces un mantra así, pues eso es fantástico, tan bueno, tan profundo, tan bueno. Todo viene de tu mente. Y así, todo lo que ves es así. La culpa no es de los demás, no es de los animales, no es de los objetos o del fuego, agua, tsunamis, terremotos, etc. Todo eso es el resultado de tu propio karma, de haber dañado a los seres. Básicamente es de haber realizado las 10 acciones no virtuosas. ¡Wow! Ese es el resultado de eso. Todas esas cosas son el resultado de maduración de todo eso. Y el cómo otros te traten, ya sea que se aprovechen de ti o lo que sea, todo eso es debido a cómo tú trataste a otros en el pasado, de forma similar. Ese es el resultado. Por tanto, no hay nada de lo que poder culpar o quejarse de otros. Lo único donde puedes dirigir tus quejas es a tu propia mente, a tus errores. Que no practicaste el Dharma, que no encontraste el Dharma en las vidas pasadas, no lo practicaste, o el Dharma en esta vida, y creaste todos esos karmas negativos de dañar a otros porque no practicaste el Dharma. Por lo tanto, recibir todo ese daño de los demás es el resultado de tu karma del pasado de haber dañado a otros. En el Bodhisattva Charyavatara nos dice: anteriormente he debido causar un daño similar a otros seres, por lo tanto es correcto que este daño se torne a mí, que soy la causa de perjuicio a los demás. Es el verso 42 del capítulo 6. Es decir, en el pasado dañé a los seres, por tanto, los seres ahora me dañan. Entonces, si alguien se aprovecha de ti, es porque en el pasado tú te aprovechaste o abusaste de ellos. Ese es el resultado, tenlo muy claro. Ese es el karma
Cuando se aprovechen de ti, se te olvida que eso es el karma. Nunca piensas en el dharma. El dharma se queda como muy distante, como si estuviera en la luna, en África o debajo del océano. A pesar de que conoces el dharma desde hace tanto tiempo, toda tu vida, hace 50, 40 años, pero cuando va y resulta que alguien se aprovecha de ti o hay abuso, se te olvida el dharma y piensas, oh, él es un monstruo, ella es un monstruo, y piensas... y entonces, o por ejemplo, y eso te afecta tanto, estás toda tu vida como afectado, como con una gran enfermedad, hasta que finalmente te puedes desprender de ello. Es como si el Dharma no existiera para ti. Incluso aunque hayas conocido el Dharma, has estudiado el Dharma 30, 40, 50 años, pero en esos momentos se te ha olvidado, no hay Dharma. Tienes que saber esto, es así. Incluso puedes hablar de Dharma, bla, 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 pero a nivel cotidiano en tu vida, cuando surge un problema, no conoces el Dharma. Recuérdalo, es así. Lo que digo... La gente que tiene todos esos problemas, experimenta esos problemas, tienen que reconocer el problema, el error que viene de nuestro karma. Por eso en el Bodhisattva Charyavatara nos dice, en el pasado dañé de esa forma a los seres, por eso ahora los seres me están dañando. Por eso merezco este daño. Es completamente como un dictador. O sea, tú puedes dañar a todos los que no te gustan, puedes matarlos, puedes trocearlos y demás, pero nadie te puede luego dañar a ti. Nadie ni siquiera te puede echar una mala mirada así de reojo o dañarte con su palabra, su mente. Nadie te puede dañar. Pero sin embargo, yo puedo dañar a los demás. ¿No es algo ridículo? Y eso es lo que pasa realmente. Eso es lo que nos sucede. Es ridículo. Debería decir, Santideva debería decir que cuando dice es valioso que entonces reciba el daño, ya que yo he dañado a otros, a los seres, ahora me dañan. Por lo tanto, merezco este daño. Es una muy buena meditación, una atención consciente, meditar en esto, en retiro, ya sea que conozcas el Dharma. A lo mejor tienes un montón de libros de Madhyamika o tengas pocos, pero esta meditación consciente, un retiro en esto, día y noche, es tan bueno. Tan bueno. Sí. Es muy bueno meditar así, tan bueno. Wow, wow, wow. Y así hacia los otros, recitar la cita que hace unos días os mencioné. Cuando sabes que esto es así, tú meditas de esa forma y entonces cuando otros te dañan, tú inmediatamente, sabiendo que es resultado de tu propio karma, lo que sientes es compasión. No sientes en absoluto enfado, solo compasión y haces lo que puedas para ayudarles. Aunque sea recitar un Mani Padme Hum para ayudar y purificar
a las personas. O puedes visualizar a Buda y néctar que fluye de Buda y les purifica de su karma negativo para liberarlos del samsara. Y así que puedan lograr la iluminación. Cualquier cosa que puedas hacer, cualquier ayuda que puedas prestar, es decir, lo único que puede surgir es la compasión cuando te dañan, es lo que decía en la cita que mencionó. Es decir, cuando te dañan, comprendiendo que es tu karma el que ha persuadido para que te dañen, solo puede surgir una compasión, no daño, no enfado. No puedes vengarte, no puedes vengarte en absoluto. No surge el más mínimo pensamiento de venganza. Y entonces en tu mente hay gran paz y felicidad. Y si alguien está continuamente quejándose de ti, pues tu mente estará en paz y tendrás felicidad porque sabes que viene de tu mente. Como ya he dicho, pero quiero mencionarlo, cuando estás, por ejemplo, en una reunión o en algún lugar y te encuentras al enemigo y se empieza a quejar de ti, a meterse contigo, en esos momentos, normalmente, si tú no meditas, si no piensas en la verdad, cómo son las cosas, surge el enfado. Tu pensamiento, sigues el pensamiento egocéntrico, sigues la ignorancia o el apego, todas estas cosas, y entonces surge el enfado. Quieres pelear con tu cuerpo, palabra y mente. Pero si en esos momentos piensas el yo, es decir, tú, no la palabra yo en abstracto y en el cielo, no. Yo soy meramente nominado por la mente. La visión prasangika, la meditación de vacuidad de prasangika. Y el yo, yo soy. Yo existo como siendo meramente nominado por la mente y meditas en ello. Entonces el enfado desaparece. Bye bye al enfado. Igual que el dicho de una manzana al día, adiós al doctor, pues con esta meditación en la vacuidad o el surgir dependiente sutil, adiós al enfado. Adiós a la ignorancia. Adiós a la raíz del samsara. La ignorancia que sostiene el yo como real. Dentsin Maripa. La ignorancia que sostiene el yo como verdaderamente existente. Que sostiene las cosas como verdaderamente existente. Adiós. Adiós el enfado. Pensando de esta forma, es imposible que surja el enfado y que te controle. ¡Wow! Y os estoy diciendo esto en relación con el enfado, pero lo mismo en relación con el apego o las otras cosas, el orgullo y demás, ¿ok? Este es un ejemplo. Entonces ahora quiero mencionar una cita del Amazon Kappa y luego algo de Kunulama Rinpoche. La recita primero en tibetano. Es una cita que aparece en el Lanrinchemo y que viene a decir algo así, como que la ignorancia, que por su naturaleza exagera, produce bueno y malo. Entonces, de esa exageración aparece el apego y el enfado. Por tanto, la forma de aprender esos objetos pueden ser demostrados como erróneos mediante la lógica.
el término que ha hecho Nupa Gino ha especificado cómo se pronuncia y dice, quizás como lo he pronunciado con este sonido no lo habéis entendido. Bueno, entonces, ahora en inglés del Himalaya o en inglés de los Sherpas o del laudo, os voy a dar simplemente una traducción, una idea de lo que es esta cita, una idea por encima. No os voy a traducirla exactamente. Simplemente la idea general. Entonces, esta primera frase, Timugi Drota Per Ransin La, la ignorancia exagera. Creo que quizás es muy importante este punto, aclararlo. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Pero quiero aclarar a lo que se refiere el Amazon Kappa cuando dice la ignorancia exagera. Los agregados. La mente que se centra en los agregados. Esa mente meramente nomina o imputa yo. Esa mente meramente nomina yo cuando se centra en los agregados. Y no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra forma de cómo el yo existe, ninguna otra forma. Puedes pensar que el yo que no existe, entonces caerías en el extremo del nihilismo y eso está equivocado. Por ejemplo, para Svatántrika, Rangyupa, ellos pensarían que ese sería caer en ese extremo. Cuando yo digo meramente nominado, ellos piensan que no es posible porque eso sería nihilismo. Entonces, cuando y quizás vosotros que quizás no conocéis también podéis pensar eso. Entonces, cuando la mente se centra en los agregados, entonces meramente nomina yo. Eso es todo de cómo el yo existe. Lo que experimenta sufrimiento es eso, lo que experimenta felicidad es eso, el que acumula méritos es eso, el que crea negatividad o karma negativo es eso, lo que nace en el samsara es eso, lo que logra el nirvana es eso, lo que logra la iluminación es eso, y lo que nace en los infiernos y experimenta el sufrimiento infernal es eso, el yo meramente imputado, justamente eso, nada más que eso. Incluso si piensas que hay algo más que eso es una completa alucinación. Completa alucinación. Es como el reflejo de la luna o algunos otros ejemplos como mencionaba Naropa, pero uno de los ejemplos sería el reflejo de la luna en el agua y confundirla con ese reflejo con la luna real cuando no puede estar ahí. Pues el concebir algo más que eso en tu concepto, tu apariencia y el creer algo más que eso sería exactamente así. O como el cabello en las tortugas, sobre el caparazón de las tortugas, que no hay cabello. O podríamos decir un cuerno en tu cabeza. O un rabo en ti. Podemos usar esto como ejemplos de inexistentes. Bueno, pues eso es lo único que existe. Y ahora lo siguiente
el siguiente momento, ese yo que es meramente nominado, meramente imputado, se te aparece de vuelta, pero en ese momento debería aparecerse como meramente nominado por la mente, porque es justamente lo que ese momento anterior has hecho. Tu mente meramente ha nominado, pero sin embargo, cuando se te aparece, ya no lo ves así. Los seres, incluso los que han realizado la vacuidad, incluso los que tienen la percepción de la directa de la vacuidad, los seres arias o exaltados, incluso ellos tienen la apariencia de existencia verdadera y van a tener esa apariencia de existencia verdadera hasta que logren la iluminación, excepto cuando están en el estado de meditación en un punto sobre la vacuidad, el ser aria. Pero si no, fuera de esos estados tienen esa alucinación. Pero sin embargo, los budas ya no tienen esa apariencia, esa alucinación, porque las huellas negativas sutiles dejadas por la ignorancia y los engaños se han purificado totalmente, han cesado, ya no queda nada, no hay huellas negativas, nada que proyecta, codecora la alucinación de existencia verdadera, del real, de un yo real. Y todo eso proyectado sobre el yo meramente nominado, un yo meramente nominado, y todo es meramente nominado, samsara, nirvana, todo. El yo es meramente nominado, es exactamente igual. Entonces, la ignorancia proyecta o decora existencia verdadera sobre ello. Y eso es una total alucinación. Debo gritarlo todavía más. No solamente para que te llegue al oído, sino a tu estómago, que te llegue también al estómago este sonido, incluso que traspase tu corazón. O incluso a la caca, a las heces. Bueno, estoy bromeando. So you see, so is it now here? So should appear middle level by mind. Entonces aquí se nos debería aparecer como meramente nominado por la mente, pero no sucede así para nosotros, que no hemos realizado la vacuidad. Incluso yo no se me aparece así en absoluto. Es decir, es meramente nominado por la mente. Y entonces el siguiente segundo, por la huella negativa dejada en nuestro continuo mental desde por la ignorancia, desde los renacimientos sin principios de concebir o sostener el yo como real, esa huella negativa decora, como se menciona, por ejemplo, en la sadhana de las 3 purificaciones de Eruka, decora exactamente o proyecta sobre el yo meramente nominado y lo hace real. Cuando se te aparece como real, existiendo verdaderamente, existiendo por sí mismo, como yo real. Se te aparece completa, ya no te acuerdas que fue meramente nominado por tu mente el segundo anterior, y entonces el siguiente momento se te aparece de forma diferente. Entonces se te aparece, pero no reconoces que es una alucinación, y entonces crees 100%
que es verdadero, que ese yo es 100% verdadero. En esos momentos ese concepto es tu raíz del samsara. Os digo, el concepto de que el yo no es meramente existente, eso en sí es tan sutil, eso en sí mismo, ese concepto es la raíz de tu samsara, es la raíz de tu sufrimiento y de tu depresión o del abuso que sientes, de cualquier cosa, los problemas, diarrea, dolores de cabeza o la enfermedad que hay ahora del virus. Lo que está sucediendo ahora, el coronavirus. Ok, lo dejamos aquí. ¿Vale? Vale, bueno, pues adiós y vamos a dedicar. Que la precisamente la bodhicitta que no ha surgido pueda nacer y crecer y que la que ya ha nacido pueda aumentar más y más y nunca declinar. Que la preciosa mente o visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca sin nunca declinar, sino incrementar más y más. Entonces pensamos en toda la gente que ha muerto, aquellos que me han dado sus nombres, tanta gente que ha muerto, especialmente en relación al virus. En la actualidad, tantos aquí en India, Nepal, dedicamos por todos ellos, empezando por lo que sucedió en China, por todos ellos los que han muerto, que todas sus vidas puedan ser guiados por Lama Tsongkhapa, que sea su Guru Mahayana perfecto y nunca se separen de las enseñanzas Mahayana admiradas. Por todos los Budas. El buen camino admirado por todos los Budas que nunca se separen ni siquiera durante un segundo de ese camino. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso Mahayana directo en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos ni por un segundo del camino puro admirado por todos los victoriosos. Que podamos ser capaces de encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida inminente dotada con una moralidad pura, un corazón valiente, sosteniendo las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los 2 estadios, la sabiduría suprema trascendental de Bhakti de gozo no dual. Entonces, que todos aquellos que han fallecido, que puedan nacer en tierras puras donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar enseñanzas Mahayana y maestros Mahayana perfectamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más la sagrada mente del amigo virtuoso puedan lograr rápidamente la iluminación. Entonces, todas aquellas personas vivas, especialmente los que están enfermos por el virus, que nunca jamás renazcan en los reinos inferiores, que puedan verse libres de las enfermedades, daños de espíritus, karma negativo y engaños, y que todos sus deseos tengan éxito de acuerdo al sagrado Dharma, puedan generar la bodhicitta y lograr la iluminación tan rápidamente como sea posible. Tantos seres enfermos como haya,
How many 6 centimeters there? May they be liberated from the sickness immediately. Then, que puedan ser liberados de las enfermedades inmediatamente y que nunca experimenten los seres la enfermedad. Esta oración la va a repetir 3 veces Rinpoche, que dice así: tantos seres enfermos como haya puedan verse libres de toda enfermedad y que todas las enfermedades, sin excepción de los seres transmigrantes, nunca vuelva a suceder. And all the suffering, que todo el sufrimiento de los seres pueda madurar en mí y mi felicidad y méritos madurar en los seres. Meditar en ello. Lo recita 3 veces. Que cualquier felicidad y virtud que yo haya acumulado pueda madurar en ellos. También lo recita 3 veces. Debido al momento pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser que me vea, oiga, se acuerde de mí, me hable, me toque, que por eso y cualquier ser al que yo vea, oiga, toque, me acuerde, hable, que por ese mero hecho puedan todas sus sufrimientos apaciguarse y puedan lograr toda la felicidad, incluyendo la iluminación. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que existen como mero nombre, pueda el yo que existe como mero nombre lograr la iluminación que existe como mero nombre y conducir a todos los seres que existen como mero nombre a esa iluminación, budeidad que existe como mero nombre. Por mí mismo solo que existo como mero nombre. Dedico todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el Brahma Manjusri que conoce la realidad y como Samantabhadra. Dedico mis reces de virtud con la dedicación elevada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos para poder tener su buena conducta.
Y la oración de larga vida de su santidad el Dalai Lama: joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Incomparablemente bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y todos tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse. Y la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral, el suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Muchas gracias.